Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia y quiero compartirles esta palabra en el día de hoy titulada ¿Qué has dejado por Jesús? Amén. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 29. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que todo lo que nosotros dejamos por Jesús, recibiremos una recompensa mayor. ¿Qué hemos nosotros dejado por Jesús? ¿De qué nos hemos apartado por Él? Hay muchas cosas que nosotros la tenemos como prioridad en nuestras vidas. No estamos valorando muchas veces las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. No estamos valorando lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nosotros debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué hemos dejado por Jesús? Hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros. Dios nos está hablando constantemente a través de las escrituras, a través de las prédicas. Hemos sido confrontados de las cosas que tenemos que dejar. Quizá las amistades, quizá las personas que estamos siguiendo. Cuántas cosas solo nosotros conocemos. Pero lo cierto es que Dios nos está hablando constantemente de las cosas que nosotros tenemos que dejar. Y muchos de nosotros no la hemos dejado. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos del porqué de Dios. ¿Por qué el Señor quiere que nos separemos de tal cosa o dejemos esto o dejemos aquello? El asunto es que nosotros no tenemos que entender nada. Porque Dios sabe lo que hace. Muchas veces para Él poder trabajarnos, nos aísla de todo. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Sueños que quiere que se cumplan en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser trabajados. Nos deja solo para poder trabajarnos, para poder Él hacer en nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten identificados con esta palabra, pero yo creo que todos hemos pasado por ese momento de que Dios nos deja solo, nos aparta y que se cumple el propósito de Él en nuestras vidas. En la Biblia vemos una historia donde el Señor tenía un propósito grande con un hombre que tuvo que dejar muchas cosas para que el Señor pueda hacer en él. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1, para que veamos esta historia. Dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot no era parte del propósito de Dios. Dios tenía un propósito con este hombre. Dios le había dicho, deja tu parentela, tu tierra y la casa de tu padre. Él no dejó toda su parentela, se llevó a Lot. Muchas veces Dios nos aparta porque Él quiere Él quiere que se cumpla el propósito de Él en nosotros. Y así hacemos. Dios nos dice, sepárate de ese amigo, sepárate de esta familia, sepárate de esto, y nosotros no entendemos. ¿Por qué? Pensamos que, bueno, pero todo está bien. Es mi hermano de la iglesia, es mi familia, pero ¿por qué me tengo que separar? Y no lo hacemos, entramos en desobediencia y ahí llega la situación, porque cuando Dios te quiere solo, lo hace de una forma o de otra forma. Y Dios creó una situación entre los pastores de Lot y entre los pastores de Abraham para poder separarlos. Y Lot cogió su camino y Abraham el que Dios tenía para él.
y nosotros queremos entenderlo todo. ¿Qué hemos nosotros dejado por Jesús? Dios nos está hablando constantemente a través de las Escrituras, pero también nos está hablando a través de las prédicas. Dios cada día nos habla de las cosas que nosotros tenemos que dejar. Hemos sido confrontados, muchos de nosotros, de las cosas que nosotros tenemos que dejar. ¿Y la hemos dejado? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué hemos dejado por Jesús? Aquellas cosas que hemos sido confrontados, esas palabras que han llegado a nuestro corazón y que sabemos que tenemos que ser apartados del amigo, que tenemos que ser apartados quizás del amigo impío, de esas juntas que el Señor no quiere que estemos, esas personas que nosotros seguimos. ¿Nos hemos apartado de eso? ¿Cuánta palabra ha traído el Señor a nuestras vidas? Porque quiere hacer en nosotros, porque quiere guardarnos, porque quiere que nosotros sigamos en su camino. Muchos de nosotros hemos perdido el primer amor, porque el Señor nos está hablando y no estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué tenemos como prioridad en nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad de nosotros? No estamos teniendo a Dios como prioridad. El seguir a Cristo implica dejar el pecado. El seguir a Cristo implica dejar el mundo. El seguir a Cristo implica someter nuestro yo, someter nuestra carne. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bendito Dios, no es digno de mí. ¿Qué hemos dejado nosotros por Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos hemos apartado de aquellas cosas que el Señor dijo que nos apartemos? Dios cada día trae una palabra a tu vida. Dios cada día nos está hablando de aquellas cosas que tenemos que dejar. Hay muchas cosas que tienen que ser transformadas en nosotros para que el Señor pueda hacer. En la Biblia vemos una historia donde el Señor llamó a 4 hombres. El Señor le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Dios le dijo a Pedro y a Andrés que dejaran su pesquería y que lo siguieran. Y dice la palabra que ellos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Pero también 2 pescadores más eran Jacobo y Juan. Y el Señor le dijo que lo siguieran. Y ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Pero ellos, si ellos no hubiesen hecho caso, tal vez dejaron su seguridad en ese momento. Esa era su seguridad, su negocio, donde su sustento. Pero dejaron todo para seguir a Jesús. Y quizás, si ellos no hubiesen seguido a Jesús, no se hablara de ellos. Quizás nosotros no hubiésemos escuchado nada, pero ellos tomaron una decisión de seguir a Jesús. ¿Qué has tú dejado por Jesús? Debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué hemos dejado por Jesús? ¿Te has apartado de aquellas cosas que Dios te dijo que te apartara? ¿Hemos dejado aquella cosa que el Señor nos está hablando constantemente que dejemos? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. ¿Estamos dando nosotros prioridad a Dios? ¿Estamos nosotros apartándonos de aquellas cosas que nos están separando de Dios? Dice la palabra de Dios en el Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Estamos nosotros andando en los caminos de Dios? ¿Hemos perdido el temor de Dios? Hay muchos cristianos que han perdido el temor de Dios. Hay muchos cristianos que se han separado de Dios. Yo creo que es tiempo de nosotros preguntarnos, ¿qué estamos dejando? ¿Qué hemos dejado por Jesús? ¿Qué hemos dejado por el Dios que nos sustenta?
por el Dios que nos guarda, por el Dios que nos protege, por el Dios que hemos visto milagros, el Dios que ha tenido cuidado de nosotros, que hemos dejado por Él. Es tiempo de hacernos esa pregunta. Y los dejo con esa pregunta. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué hemos dejado por Jesús? Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Recuerda, si este mensaje te gustó, dale like. Recuerda que tu like predica y tu comentario testifica. Que Dios guíe cada paso que tú vayas a dar en el nombre de Jesús. Amén.